Continuando con la resolución de diferentes problemas sobre geometría analítica, ahora veremos las ecuaciones de una circunferencia. A ver, ¿qué clases de ecuaciones hay en una circunferencia representada en el plano? Para ello, desarrollaremos algunos ejemplos para comprender y relacionar la diferencia entre estos tipos de ecuaciones. El primer caso dice, calcula la ecuación canónica de la circunferencia cuyo radio mide 5 unidades. ¿Cómo en la ecuación canónica? Recordemos, la ecuación canónica tiene esta forma, en donde para hallar su ecuación solamente se necesita conocer el radio. Estas variables siempre son parte de la ecuación que será útil para representarlo. X al cuadrado más y al cuadrado igual R al cuadrado. Entonces, para hallar esta ecuación o encontrar esta forma de esta ecuación, tenemos que simplemente trabajar con el radio. Entonces diremos que el radio en este caso es 5. Entonces tendremos x al cuadrado más y al cuadrado igual 5 al cuadrado. Entonces tendríamos de que x al cuadrado más y al cuadrado igual 25. Entonces de esa forma ya tendremos la ecuación que nos están pidiendo. Para agilizar el tiempo tenemos aquí más o menos la idea de cómo se representa. Ahí estamos. Nos dan su centro, este centro, 4 menos 2. O sea, está en el cuarto cuadrante. 4 para el eje X positivo y para el eje Y menos 2. Ahí está. Ese es su centro. ¿Y qué pasa por el punto 3,2? Quiere decir que la circunferencia va a pasar justamente por uno de esos puntos. 3,2 es el punto para P. En este caso sería este punto. Entonces, hecho esto es la gráfica. En la práctica ustedes simplemente ubican en el plano cartesiano, dibujan su plano cartesiano, ubican el 4 menos 2 y a partir de eso con un transportador o con un compás con mayor precisión, con un compás se puede encontrar su gráfica. Entonces sí se elabora su gráfica, centro y obviamente tendríamos que indicar también su radio. ¿Qué más? Y haya la ecuación ordinaria de la circunferencia. Nos pide hallar su ecuación ordinaria. Y también tenemos que recordar cuál es la ecuación, cuál es la forma de una ecuación ordinaria. Ahí está. Si tenemos su centro, H, no olvidarse que HK viene a ser el centro. Este HK, el centro de esta circunferencia, viene a ser HK. Entonces, ese es su centro. Entonces, a partir de eso, yo puedo hallar su ecuación. Para eso, además, debemos conocer lo que es el radio. El radio, en este caso, es desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, acá, por ejemplo, tendría que calcular esta distancia. Esa distancia del punto A hasta el punto B. Ese es el radio. Ese es su radio que necesitamos calcular. Este sería R. Entonces, si ya tengo el centro, y el centro es conocido acá, en este caso diríamos, su centro es, ya puedo decir, relacionando, aquí me da centro 4 menos 2, eso es conocido. 4 menos 2. Ese es un dato que nos dan. Y lo único que tengo que hallar entonces es el radio. Y para hallar el radio, tengo que aplicar o recordar la distancia desde un punto a otro punto. O sea, la distancia entre dos puntos. Y para eso recordarán, eso es no más que usar esta fórmula. Este punto es el centro, lo vamos a precisar acá, 4 menos 2. Este es el centro. Y el punto de la circunferencia en este caso es 3, por donde pasa la circunferencia es 3,2. A partir de esto, entonces ya puedo hallar su distancia. Entonces, la distancia es diferencia de las abscisas, o sea, 3 menos 4,
3 menos 4 al cuadrado, más diferencia de las ordenadas, 2 menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, ahí tendríamos, haciendo la operación, simplemente tendríamos el valor de radio. Entonces, ¿qué tenemos a ver acá? Un paso más. 3 menos 4, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 1. Más 2, en este caso menos menos se está sumando, 2 al cuadrado, o 4 sería más 4, simplemente 4 al cuadrado, 16. Entonces, a partir de eso tendremos que su radio es raíz de 17. Bien, con este dato, entonces nosotros ya podemos calcular o escribir la ecuación ordinaria. Entonces nos queda simplemente escribir x menos h. Este es el h. Y este sería el k. H sería 4 al cuadrado más y, que viene a ser simplemente y menos y menos 2 al cuadrado. Igual, en este caso, su radio es raíz de 17 al cuadrado. Entonces, simplemente ya para terminar ordenando sería x menos 4 al cuadrado más menos menos se convierte en más y más 2 elevado al cuadrado. Y eso es igual a, simplificando, 17. Entonces, de esa forma encontramos la ecuación de esta circunferencia. Dice, halla la ecuación general de la circunferencia de centro 2 menos 3 y radio R. Ecuación general. Tendremos que recordar cuál es la forma de la ecuación general. Ya hemos, en los anteriores ejemplos, estamos identificando o recordando la ecuación canónica. Luego hemos visto la ecuación ordinaria. Ahora nos dice la tercera ecuación, la ecuación general. ¿Qué forma tiene? Ahí está. Esta es la ecuación general, en donde no es más que el resultado de desarrollar la ecuación ordinaria, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, veamos cómo se resuelve estos casos. Dice, tendremos que primero partir siempre de la ecuación ordinaria, y eso es decir, x menos h al cuadrado, pero h viene a ser en este caso es, este es h, y este es k, ese es su centro, por ser su centro, este es hk, y este sería su radio. Entonces, según eso, yo puedo escribir x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Y es igual a radio, en este caso 3 al cuadrado. Entonces no nos queda más que desarrollar esta expresión. Diremos cuadrado recordar esta propiedad, recordar el cuadrado de un binomio, recordar esta propiedad, el a más b o el a menos b, que es lo mismo, simplemente se diferencia por el signo. El cuadrado de un binomio. Esto no es más que a al cuadrado más o menos, si este es menos, será menos, 2ab más b al cuadrado. Entonces, eso sería el desarrollo del cuadrado de este binomio, de cada una de ellas. Entonces diremos x al cuadrado menos el doble producto, o sea, el doble se multiplica y el doble, 4x. Más cuadrado del segundo término, o sea, 4. Igual procedemos en el otro. Y al cuadrado, en este caso es menos menos, sería convirtiéndose en más.
El doble producto 6x y cuadrado del otro, en este caso, más 9. Igual a 9. Entonces, ya tendríamos de esta forma el desarrollo de estas potencias. Lo único que nos queda es, para llegar a esta forma, ordenar x al cuadrado más y al cuadrado. Luego está el orden de los x menos 4x con su respectivo signo, más 6y, más 6y. Vamos a aclarar, este es y, este es y, más este 9 con el otro 9 prácticamente se simplifica. Y más 4. Ya está. Igual, esta es entonces la ecuación general de la circunferencia. Bien, entonces así estamos ya usando las tres formas de ecuaciones de la circunferencia. La canónica, ordinaria y la ecuación general. Veamos en el siguiente. Los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos menos 5, 1 y menos 1, 7. Dice, halla su ecuación. Bueno, no nos pide qué ecuación. Podemos hacer la ecuación ordinaria o ecuación general. Entonces, no nos precisan. Entonces, podemos nosotros representar cualquiera de ellas. Aquí nos piden, a ver, la representación. A ver, dibujemos tentativamente una circunferencia en el cual nos dicen que tiene los extremos diámetro. Su diámetro será esta línea. El diámetro va a ser esta línea. Uno de sus diámetros. Entonces, esto será su centro. Esto será su centro. Y los extremos, obviamente, A y B. Para darnos idea, vamos representando eso. Menos 5, 1. Digamos que este es el punto menos 5, 1. Y el otro es menos 1, 7. Entonces, yo puedo hallar su centro. El centro viene a ser en el diámetro, este es el punto medio. En un diámetro, el centro es el punto medio, es la mitad del diámetro. Entonces, puedo hallar justamente cuáles son las coordenadas del centro. Entonces diremos, el centro es suma de las abscisas entre 2, o sea, menos 1 más menos 5 sobre 2. Y de las ordenadas, en este caso, 7 más 1 entre 2. De esa forma estoy sacando su centro. Su centro viene a ser entonces el par ordenado menos 1, menos 6, sería menos 1, menos 5, 6, o menos 6 entre 2, menos 3. Y más 7 más 1 entre 2, 4. Ya tendría su centro para hallar cualquiera de las ecuaciones. Y me faltaría el radio. Y para hallar el radio, yo tendría que necesariamente hallar esta distancia. Desde el C hasta B. Ese viene a ser entonces su radio. O de C hasta A, cualquiera de ellas. Entonces, nuevamente, para hallar la distancia,
desde este centro hasta el extremo B, tendría que aplicar esa propiedad de distancia entre dos puntos. Raíz cuadrada, a ver, este punto es menos 1 este extremo y el centro viene a ser menos 3. Menos 1 menos 3 al cuadrado. Más, en este caso, más 7 menos 1. 7 menos 1 al cuadrado. Entonces, simplemente haciendo esa operación, ya tendríamos cuánto es su radio. Entonces, sería más, se convierte en 2 al cuadrado, 4. Y 7 menos 1, 6 al cuadrado, 36. 36 raíz cuadrada. Entonces, eso viene a ser raíz de 40. Entonces, ya tendríamos centro y radio. Fácilmente yo ahora sí podría hallar la ecuación. La ecuación ordinaria. X menos 3 al cuadrado más y menos 4 elevado al cuadrado igual a raíz de 40 elevado al cuadrado. La ecuación ordinaria. Entonces, ordenando y escribiendo como resultado final tendremos x más 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 40. Entonces ya tendríamos la ecuación ordinaria. De esa forma estamos desarrollando este otro problema sobre ecuaciones de la circunferencia.